glóbulos rojos en la sangre? Transportar oxígeno y dióxido de carbono. Transportar los gases, oxígeno y dióxido de carbono. ¿Y lo transporta a través de qué elemento? De la proteína La hemoglobina. proteína llamada hemoglobina. Un glóbulo rojo lleva en la hemoglobina el oxígeno y eso es lo que llama saturación de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Cuál es el porcentaje máximo? De saturación. ¿Ah? No. 40. No. ¿De qué hablamos? 98.5, eso es lo máximo. ¿Eso qué significa? Que del oxígeno que nosotros llevamos en la sangre, el 98.5 va pegado a la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos. El 1.5 va libre en el plasma. ¿Listo? Libre en el plasma. Listo. ¿Cuál es la función de los eritrocitos en el tejido pulmonar y en los demás tejidos corporales? ¿Cuál es la función de esos eritrocitos, ya no en la sangre, sino en los tejidos corporales? Darle el metabolismo de las células. Sí, Eso- también eso puede es ser. secundario. Pero sí. El intercambio, entregar el oxígeno Y a los recibir el tejidos, dióxido. recibir Y entregar el oxígeno para que haga metabolismo de las para que células. sí, ya después para que Ah. respire y haga metabolismo. Bien. ¿Cuál es la función? Listo, la segunda pregunta, porque la primera... La segunda pregunta. ¿Cuál es la función de los glóbulos blancos o leucocitos? Que La los inmunidad. Un momentico. Ah. En la sangre. Ayudan a la coagulación. Ayudan a la coagulación también. Realmente en la sangre ellos no simplemente la utilizan como un viaducto para ir a los tejidos y allá es donde cumplen la función. Reconocer lo extraño y lo propio, reconocer O para sea que en la destruir o para sangre pasar. no hacen. La sangre solo es el transporte. Ajá, ok. Ahora, ¿qué sucede? Que muchas de esas células van a un tejido y actúan y allá reconocen un antígeno y pueden activarse y volver por la sangre, pero ya activas para ir a otro lugar y estimular más. ¿Ves? Pero realmente en la sangre no hay una función directa, sino transportar. Y la tercera pregunta, ¿cuál es la función de las plaquetas en la sangre? La coagulación. Eso, ahí sí. Entonces uno podría decir que las células que actúan en el tejido sanguíneo, o sea, van ahí, transcurren por ahí, pero actúan ahí son las plaquetas. ¿Sí? En cambio las otras utilizan como eso de vía para ir a los demás tejidos. Entonces, el tejido linfoide, que es lo mismo, ojo, vamos pues, el tejido linfoide linfático es lo mismo, es el conjunto de células que se activan o se desactivan para conformar a la respuesta inmunológica o a las defensas del organismo. ¿Listo? Sí, tejido linfoide es el conjunto de células que se activan o se inactivan. Y cuando hablamos de activar implica producir sustancias o dejar de producir para conformar a lo que se conoce como el sistema inmune, o la inmunidad, o la defensa del organismo. Pero es porque lubricaron hay uno de estos que es con stevia. Pero no es ¿Cuál? amarga. No me acuerdo la marca, pero no es esa marca ni Gator ninguna. El electrolit. No, eso es todo dulce. No, Powerade, horrible, es esa azúcar. Ajá, Muy es más bien, barato. entonces el tejido conectivo como la sangre es un tejido especializado. El tejido linfoide, perdón, como la sangre es un tejido conectivo especializado. Se organiza de dos maneras. Una, formando órganos.
órganos linfoides. No, Organiza. Formando órganos, ¿sí? Esos órganos se clasifican en dos grupos: órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. ¿Listo? Y la otra manera o forma de organización del tejido linfoide es de manera. Listo. La otra manera de organizarse el tejido linfoide es así, como tejido independiente. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a tener tejido linfoide así independiente en muchos órganos del cuerpo. Y eso es lo que se conoce como tejido linfoide asociado, TLA o ALT. ¿Listo? Ejemplo de eso. Nosotros tenemos en la dermis de la piel, está primero el epitelio de la piel, que es la epidermis, luego está el tejido conectivo, que es la dermis. Ahí nosotros tenemos agrupaciones de tejido linfoide, masas de tejido linfoide. Y eso es tejido linfoide asociado a la piel. Tejido linfoide, que en la dermis de la piel nosotros tenemos paqueticos, más que masas, para que no piensen como en tumores. Paqueticos, grupitos de tejido linfoide, de ese que dijimos asociado. La manera como se encuentra, la forma como se organiza normalmente el tejido linfoide en el sitio donde esté, es así. Por ejemplo, yo aquí tengo, para que no lo haga diferenciar. Yo tengo aquí la epidermis. Aquí tenemos la queratina de la piel. Y aquí tenemos un montón de células que son los queratinocitos de la epidermis de la piel. Para que se ubiquen, son los vellitos. Luego tenemos la dermis, que es tejido conectivo, parte más gruesa. Tenemos fibroblastos, proteínas de la matriz, porque es un tejido conectivo. ¿Listo? Y en esa dermis vamos a tener grupitos de células organizadas así. Así se encuentran en todos los órganos donde están de manera independiente como tejido linfoide. ¿Listo? Esa forma de organización es como medio circular o ovalada, se llama forma nodular, nódulos. Son nódulos. También se puede llamar folículos. ¿Listo? ¿Y eso es qué? Tejido linfoide asociado a la piel. En inglés, ¿no? Tejido linfoide asociado a la piel. Y así lo tenemos en muchas partes. En las mucosas del cuerpo, o sea, en la mucosa oral, la mucosa nasal, la mucosa auditiva, la mucosa del esófago, la mucosa del estómago, la mucosa del intestino delgado y grueso. Así mismo vamos a tenerlo allá, organizadito así. Tejido linfoide asociado. Porque en los libros aparece en inglés. Ese que les dije de las mucosas. Tejido linfoide asociado a las mucosas. En inglés es lo mismo. ¿Listo? Tissue, lymphoid, associate, skin, piel. Listo. En las mucosas. Mucosa en inglés es lo mismo. Mucus. ¿Cómo sería la sigla? Exactamente. Cuando dijimos que en el esófago, intestino grueso, ¿eso qué sistema es? ¿Ah? Digestivo, o también otro nombre del sistema digestivo. ¿Cómo? Gastrointestinal. Con esa sigla es que se ubica el tejido linfoide asociado. En la vía respiratoria, tráquea, bronquios, también hay, en la parte de la submucosa de esas células ahí. En la vía respiratoria, en la vía bronquial. Entonces también lo tenemos así.
esos nódulos que están en todas estas partes del cuerpo, ¿de qué están conformados? De tejido linfóide. ¿Y el tejido linfóide de qué está conformado? Vasos. De los glóbulos blancos. Estamos hablando pues de las células. De los glóbulos blancos. ¿Listo? Y pregunta del examen, ¿cuáles que son los glóbulos blancos? No, pero ya, o sea, eso es sinónimo. Pero ¿cuáles son? Se dividen en granulocitos. Pues qué y tipos hay, cuáles son. No, Hay no qué son, sino cuáles son. neutrófilos, basófilos. Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, Y los monocitos y linfocitos. linfonocitos. ¿Listo? Entonces, en estos nodulitos vamos a tener todas esas células. Pero principalmente, y las más importantes, no solo en cantidad, sino en especialización y funcionalidad, son los linfocitos. Por eso el tejido se llama Linfoide. tejido linfoide. ¿Listo? Muy bien, bueno, aparte de ese tejido, de esos órganos, ese tejido linfoide tiene que interconectarse entre esos órganos primarios, los secundarios, más este tejido linfoide asociado. Y para conectarse utiliza dos estructuras. Una red de vasos, como en conductos, que se llaman los vasos linfáticos. Y el otro elemento, lo que va por dentro de esos vasos linfáticos. ¿Qué irá dentro de esos vasos linfáticos? ¿Ah? Venas, arterias. No. A ver. Venas, El arterias. concepto de capilar es un vaso cualquiera, pequeñito, sea linfático, sanguíneo, listo. Ya, el vaso es un conducto. Y sea capilar, sea un vaso mediano, lo que sea, son vasos. Esa es la primera estructura, listo. La segunda estructura es lo que va por dentro de esos vasos. ¿Qué va por dentro de un vaso sanguíneo? ¿Qué va por dentro de un vaso sanguíneo? Sangre. ¿Qué irá por dentro de un vaso linfático? Linfa, que es un líquido que tiene unas características parecidas a la sangre, pero no para nada iguales. No me vuelvas a llamar. Profe, dígale bostece. Perdón, mucho cuidado con eso. La todo está quedando grabado del bullying que me han hecho en la universidad. El bullying que me hace. Bien. Entonces les decía, la linfa es uno de los líquidos corporales, tiene cierta similitud con la sangre, con algunos elementos de la sangre, porque tiene también un plasma. Es un plasma linfático, o sea, ahí hay agua, hay algunas proteínas, pero principalmente en ese plasma va a haber lípidos, sobre todo triglicéridos, y es algo bien particular. Como los triglicéridos son moléculas tan abundantes normalmente en nuestra dieta y son pesadas, las venas no alcanzan a transportar todos esos triglicéridos desde el intestino para llevarlos luego hacia el corazón, pues pasamos por el hígado, luego al corazón y luego transportar todo eso por todo el cuerpo. Entonces la linfa ayuda a transportar esos triglicéridos. Y es por eso que la linfa, a diferencia de la sangre, la linfa es de color blanquecina, porque la grasa animal es blanca. La grasa de nosotros. Sí. Ustedes conocen un pedazo de tocino, ¿sí o no? El cuero, lo que sigue es blanco, la grasa. Sí. Entonces, miren, aquí encontramos de manera secundaria, no tan importante, que el sistema linfoide no solo es el responsable de nuestra inmunidad, sino de ayudar a transportar esa dieta de la grasa, los triglicéridos de la grasa, de la grasa de la dieta. ¿Listo? Y esas moléculas, recuerden ustedes para el digestivo, esas moléculas como de transportar los triglicéridos, se transportan en forma de kilomicrones. Se transportan en forma de kilomicrones.
kilo micrones, ¿cierto? ¿Copiaron bien o no? Sí. Así no se escribe kilo. Es con la Q. Ah, con la Q. Porque eso es de peso. Recuerden que el otro, el de digestivo que vimos, es de la estructura, kiliforme. Sí. Y se transportan en forma de kilomicrones. Listo. Ay, pero está el celular de acá. No. Ahora es que si usted lo pone tan derecho, eso es obvio. Ya está mal y la Bueno, vamos a entrar en materia entonces. ¿Cuáles ¿Cómo son esos así? órganos primarios y secundarios de este sistema? Entonces, los primarios son la médula ósea y el timo. La médula ósea es un órgano, ya lo dijimos, con una diferencia, que es un órgano que no está ubicado en un solo sitio, está ubicado en varias partes. ¿En dónde? Donde haya huesos. Los huesos planos. Uno de los órganos primarios. Son dos primos y uno. Y el otro es el timo, exactamente. ¿Por qué se llaman primarios? Porque son los primeros que se forman además. ¿Recuerdan? Que se forman, que se forman dentro de esos órganos. Segundo, porque son los que capacitan a los linfocitos como células especializadas. Los dos, o uno más Los dos. La médula ósea produce todas las células de la sangre, incluyendo los glóbulos blancos, todos. Tanto los granulocitos como los agranulocitos. Pero los agranulocitos, que son de dos grupos, el grupo más numeroso, que son los linfocitos, que se producen aquí en la médula ósea, salen de ella por los vasos sanguíneos, van por todo el cuerpo, entran al timo y un grupo de ellos, se fue un millón, y un grupo de ellos se quedó allá. Cuando entró al timo, el timo tenía unas moléculas de adherencia, para lo cual un grupo de linfocitos tenían receptores. Entonces, esas moléculas de adherencia llamaban a los que tenían receptores y se pegaban y ahí se quedaron. Los otros que no tenían siguieron y se devolvieron, sino por el resto del cuerpo. Los que se quedaron aquí, el timo los capacita luego, enseñándoles cuáles son los antígenos que esa célula que llegó ahí tiene que empezar a producir él para expresarlos en su membrana. Y con base en eso identifica cuál es el grupo antigénico del individuo. Capacita esos linfocitos para que establezcan los antígenos que van a mostrar en su membrana. ¿Y cuáles son esos antígenos? Los antígenos que tienen características propias de cada individuo, de cada uno de nosotros. Sí. Después de que ellos se desarrollan con esas características, ellos ya están listos para salir de ahí luego por el torrente sanguíneo e ir por todo el cuerpo. Van por todo el cuerpo y terminan ubicándose, van por todo el cuerpo por sangre y por linfa, y terminan ubicándose en los órganos linfoides secundarios. Enseguida vamos a ver cuáles. Y en el tejido linfoide asociado. Porque ese grupo de linfocitos se quedó aquí, se capacitó aquí, en el timo, por esas características y por los tipos de antígenos que ellos expresaron, que el timo les enseñó a expresar, es que ese grupo de linfocitos se llama T. ¿Listo? Después de capacitarse. Después de capacitarse. Y los que salieron de ahí porque no tenían afinidad y siguieron por todo el cuerpo y volvieron a la médula, se capacitaron en la médula.
Y esos entonces quedan clasificados como linfocitos B, por lo que habíamos dicho la vez pasada. Bone marrow, el médula ósea. Bone el hueso, marrow médula. Pues por eso. Todos los que no se capacitan en el timo lo hacen en la médula. Claro. Entonces, Solo que los del timo son los T y los de la médula. y los de la médula son los D. Bien. Estos que llegaron a la médula y se capacitaron allí, vuelven y salen, circulan por todo el cuerpo y hacen lo mismo que los T ya capacitados. Vuelven otra vez. No. Llegan a los órganos. Llegan a los órganos secundarios linfoides y al resto de nuestros órganos en donde hay tejido linfoide asociado. Y allá se quedan esperando. ¿Esperando qué? Que entre algún antígeno y que sea reconocido o no, poderlo atacar. ¿Cierto? Con las características que tiene cada uno de ellos. Listo, ¿cuáles son esos órganos linfoides secundarios? El vaso y los ganglios. En orden de cantidad y de importancia inmunológica. Los ganglios linfáticos, ponga así, lo más desde su importancia. Los ganglios linfáticos y el vaso. Usted debería estar de frente a la pantalla. Porque es para que no la vaya a dormir. Dígame, a ver, mira, ¿Qué más problema? pues bien, la familia está bien. Y el vaso. Los ganglios linfáticos. No hay nadie. Un voz es amor. Sobre ahí. Me están regalando ropita. Bueno, miren, los ganglios linfáticos, órganos. ¿Dónde están ubicados los ganglios? La cara de Ya, chao. Ya, profe. Ya, profe. Ya me lo de las TIC. Yo no vengo aquí hermosa. No, sí, verdad. ¿Vieron la imagen del ganglio linfático, cierto? Sí. Como una almendrita verde, ella no es verde originalmente. Como una célula. Pues en el humano. Y son órganos, y no miden, en su longitud no miden más de 1 centímetro. Y tenemos decenas de ellos Decenas. ¿Dónde? en muchas partes del cuerpo. No son, tienen un tamaño lo máximo en longitud de 1 centímetro. Se encuentran organizados y ubicados en paqueticos, en plexos. El grupo unido de cualquier elemento anatómico se denomina plexo. Plexo, un grupo. ¿Listo? Y se encuentran en todo el cuerpo, pues de arriba hacia abajo, ubicados en sitios como de vigilancia. Uno hace de una manera muy coloquial una analogía. Los ganglios linfáticos, no necesariamente en pliegues. Eso es. El grupo de ganglios, en la forma como se ubica en el organismo de nosotros, es como decir los CAI de las ciudades. Que no se cruce. Que se encuentran en lugares como los CAI de la ciudad. No voy a escribir eso, porque eso es En el examen, ¿cómo se encuentran como los ubicados? CAI de las Como ciudades. un CAI del barrio. Usted sale de Bello y a mano izquierda hay un CAI porque ya está entrando a Medellín. Ajá. Entonces, los ganglios del CAI, que además son verdes como el dibujo, van mirando allá hacia el ladrón de Bello para Medellín. Y allá más allá. En el CAI de allá de la terminal está otro paquete de esos ganglios linfáticos. Es decir, ya pasa por aquí ya pasó por aquí el delincuente que venía de Bello para Medellín. Va por aquí por la terminal y así. Eso es. Estaban llegando a Itagüí. Ah, no, y usted es Itagüí. No, ya no hay Itagüí, no hay ni ganglio izquierda. ¿Cómo que no, profe? No me hable maldita Itagüí. Entonces, miren. ¿Dónde se agrupan ellos? Entonces, tenemos ganglios linfáticos desde la región occipital de la cabeza, en la región auricular,
Occipital, la llamada social. Occipital, No, la primera occipital de la cabeza. Parietal. Listo. Auricular, tanto pre como posauricular. Cervical. Ganglios cervicales. Ganglios carotídeos, ahí vamos. Carotídeos. Esos son los que más se denotan a veces cuando la gente está como con problemas de vía respiratoria. Listo. Claviculares. O también llamados mamarios, porque están muy cerca de las mamas, pero lo que pasa es que en el caso de los machos, no lo podíamos llamar así. Los axilares. Los humerales en la región medial, en los cóndilos del húmero, cóndilos mediales del húmero. Esto. Listo, ahí miembros superiores. De los que veníamos de aquí, luego vamos hacia abajo. De los mamarios o claviculares, vamos a irnos hacia adentro. Y vamos a tener ganglios por dentro. No, ya esos son los claviculares que llegan a esta zona. Ellos se van ya luego hacia adentro y van siguiendo el camino de la aorta, de la arteria aorta descendente. Entonces vamos a encontrar ganglios aórticos. ¿Listo? No. Muchas veces cuando hay procesos infecciosos internos, en las vísceras internas, el malestar y los dolores que se sienten en la parte interna como viscerales por inflamación de esos ganglios preaórticos. Bueno, seguimos descendiendo de la aorta, en el trayecto de la aorta, y llegamos a la región pélvica. En la región pélvica, ellos vuelven otra vez a estar un poquito superficiales, de ahí salen y vamos a tener los ganglios inguinales. Esos inguinales luego siguen por toda cerca de la arteria femoral de lado y lado, vamos por allí por dentro, y luego esos que van acompañando las arterias no son tantos ganglios, sino unos pequeños ganglios, los femorales, y luego llegan a otro paquete grande como los que dijimos, inguinales, a la región que hay por detrás de la rodilla, que se llama la región poplitea, la fosa poplitea. Entonces vamos a tener los ganglios poplíteos. Y luego llegamos hasta el final, allá, hasta los ganglios maleolares. Los maleolos, que no son los malévolos de Itagüí. Dios mío, bendito, yo No, no los sé quién es de contexto Itagüí. Yo nací en Bello, ellos tienen más mala fama que Itagüí. Ah, No, pues pero que ya lo son que tres dicen de niveles, Bello sí es verdad. Entonces eres un bellanita. Bellanita de corazón. Pero ¿y en qué barrio vive? En el poblado, por allá. En el Poblamón. Ahí En Morales. En Pilarica. si vivir allá no importa. Él vive en Pilarica. No. Tampoco. Yo vivo en el estadio, la sector estadio. ¿Sabe Colombia con la 50, Colombia 50, con la 70. Ay, con Carabobo. Conjunto estadio 70. ¿Usted vive por allá o no? No, en esos días yo lo pillé usted cruzando la calle y usted no me vio. No la vi. Iba con los perros. Iba con los perros. No. Así mirando a ver qué moto pasaba. Y yo ahí en el pica. Y en el PK que no es lo mismo. ¿Y estaba camuflado o no estaba? No, No. pero estaban Estaba normales. haciendo ejercicio. Sí, yo hago mucho ejercicio. Pero llegando a las 60. 60. 70. ¿Y le conté la apartamento? Listo. Bueno, todos estos ganglios, que son órganos secundarios linfoides, se conectan entre sí por vasos linfáticos. Por vasos O sea que ese sí va a la linfáticos. mano. Los segundos sí van de la mano, no como el primero. Eso Era la no. médula Y el timo. Y el
timo, en cambio los vasos van conectados a los ganglios. Muy importante esa situación, esa apreciación que ella hace. Si los órganos primarios son importantísimos porque son los que capacitan a los linfocitos T y B, a diferencia de los secundarios, estos ganglios, ellos no se interconectan, pues por la sangre sí, por vasos sanguíneos, pero estos se interconectan por una red especial que son los vasos linfáticos. Pero además se conectan también por vasos sanguíneos, tienen doble conexión, vaso linfático y vaso sanguíneo. Solo por vasos sanguíneos. Entonces miren toda esta red, miren toda esta red de vasos conectándose permanentemente. ¿Listo? Ahora, internamente, ¿qué tienen estos órganos secundarios? Sobre todo pues los ganglios, no, en general los secundarios. Internamente, ¿qué tienen? Internamente, cada uno de esos ganglios tiene, estas son esas masitas de glóbulos blancos. ¿Cómo se llama esa organización? No, plexus es el paquete de órganos llamados ganglios, nódulos o folículos. Entonces, por dentro, cada órgano secundario linfoide por dentro tiene glóbulos blancos organizados en forma de folículos, así, paqueticos redondos. Pero no, y recuerden, porque lo dimos con lo que habíamos dicho ahora en pie, que las células que predominan en estos nódulos, y por eso es que se le da el nombre a esos órganos linfoides secundarios, las células que predominan son los linfocitos, esos que están capacitados. ¿Cuáles son los que capacitaron? No más T. No más T. T y B, ¿cierto? ¿Cómo? Está más radical, ¿no? No, profe, es que esta semana ha sido. Pero mentalmente. Pues ya esta semana nos Sí. Hemos tenido como cinco exámenes. Ah, yo pensé que antes la próxima semana era que me arrancaban los primeros parciales. No, profe, O sea que el mío no va a ser sino el único de la prima semana. No, Pero el de hoy que fue. Pero Radio Mauricio. Pero lo de hoy que fue. ¿Ah? Lo de hoy que fue. Cuidado y semiología también. Un examen. Te cuido también. Simón, quedamos que sí. Cuidado. No, de semiología no es. Cuidado, no. No, cuidado, no, semiología. Yo no sabía. Semiología, cuidado, no, semiología. Qué pena, Bueno, perdón. entonces mire, cada ganglio tiene pues decenas de estos nódulos. ¿Y cómo es un nódulo de esos? ¿Cómo se organiza? Vean, aquí vamos a ver uno con un mayor aumento, vean. Este es un nódulo. Vemos por aquí uno. Vean, pues. Todo esto es un nódulo. Esto está lleno de linfocitos T y B. ¿Listo? Ah, bien, un poquito. Ya, pero es que nada. Y los linfocitos T y B, como son células especializadas y son las que forman esos nódulos, son las células que forman la inmunidad especializada del individuo. Esa inmunidad que se conoce como la inmunidad Especializada del organismo. especializada. Del organismo. Sí, no hay que poner del organismo, que estamos hablando de nosotros, ¿no? Obvio, estamos hablando de plantas. Inmunidad especializada, ¿listo? O inmunidad especial. ¿Qué significa esto? Que esta inmunidad es la más compleja. Pero además, esta inmunidad se aprende. O sea, esas células son muy complejas, pero ellas aprenden a defenderse. ¿Por qué? Porque esta inmunidad tiene memoria inmunológica.
los linfocitos capacitados tienen la capacidad, valga la redundancia, de reconocer un capacitarse. antígeno y guardar memoria, pero no tiene que ser eso, guardar información celular para cuando vuelvan a ver ese antígeno. Por ejemplo, cuando uno le da una Las vacunas, enfermedad. no la vacunación es eso. Listo. Por eso esta inmunidad especializada también se ha llamado inmunidad adquirida. ¿Listo? Esto es lo que algunos individuos no tienen la capacidad de desarrollar por algunas desventajas de factores de crecimiento celular, por alteraciones metabólicas. Entonces, cuando hay cáncer linfático, se afecta a veces. Cáncer en general, hay una afectación en el control celular. Listo. Entonces, por eso a los niños no hay que ponerlos a vivir como cerditos, como porcinos, no. Pero sí hay que permitirles que ellos estén en contacto con cosas del medio externo para que entren antígenos del medio ambiente y esas células puedan especializarse, como identificando qué antígenos son propios y no propios. ¿Listo? Si usted tiene a un niño y lo aísla mucho de ese contacto, más adelante va a tener problemas de reconocimiento de antígenos, ¿sí? Que es como sucede con algunas enfermedades congénitas, por fortuna no muy comunes, donde los niños no tienen la capacidad de que esos linfocitos estén capacitados, porque no hicieron el tránsito por el timo, hayan hecho algunos tránsitos por la médula, pero las del timo son las más importantes. Entonces, ¿qué sucede ahí? Esos niños no pueden ya, cuando están creciendo, no pueden ya estar en contacto con muchas antígenos, con muchas enfermedades. Que si no lo ponen en el piso. Sí, es un poco sí, pero tampoco pues como un porcinito pues por ahí, porque En el puede pantano. ganarle una mayor cantidad de microorganismos y lo enferma y lo puede matar. Entonces hay unos síndromes donde los niños que no tienen esta capacidad, esos niños tienen que estar aislados completamente, inmunológicamente, los niños burbujas. Porque cualquier antígeno, una influenza, un virus de influenza es malo, se muere. Muy bien, ahora, esta inmunidad se aprende o se va construyendo con el contacto. Pero nosotros nacemos con una inmunidad básica. Entonces, esta es la especializada Se aprende. y esta es la inmunidad. La innata. Exactamente, inmunidad innata, o sea, la básica, llamada también inmunidad natural. ¿Listo? Aquí no hay memoria, pero aquí, las células de aquí son las que controlan inicialmente a los antígenos que entran, a los microorganismos que entran. Cuando en nuestro cuerpo entra una bacteria, estas células que hacen parte de esta inmunidad están circulando por todos los órganos y detectan esa bacteria. Hacen contacto con ella y empiezan a mandarle sustancias para destruirla. Y mientras hacen eso, algunas de las partículas que quedaron de la destrucción de ese microorganismo, algunas se la fagocitan, se la comen y la meten en su DNA y luego la expresan, ese pedacito que se comieron lo expresan en su membrana. O sea, ellos andan por ahí con un pedacito del microorganismo. Entonces, ese control inicial que hacen estas células, entonces ese control las lleva a hacer principalmente esto, ¿verdad? Células presentadoras de antígenos. Y entonces, ellas hacen un control inicial. Si entran muchas bacterias, ellas las destruyen, escogen ese material y muchas de ellas lo van a llevar transportado. Destruyeron muchos microorganismos, hacen un control inicial, pero además cogen el material y se lo van a llevar por todas partes para presentárselo a quién, A los otros. a las especializadas. Presentadores de antígeno para presentárselos a eso. Recuerde que esta inmunidad la constituyen los linfocitos T y los linfocitos B.
¿Listo? Y estas. Dentro de la organización de esas células, dentro de la organización de los glóbulos blancos, los linfocitos en general, sean T o B, son del grupo de cuáles glóbulos blancos. Los linfocitos De en los general son agranulocitos. de los agranulocitos. ¿Listo? ¿Cuánto es que es el porcentaje de estos en la sangre circulando? De los agranulocitos. Ya, pero de los linfocitos, pues, ¿cuál es el porcentaje? Vamos a poner una media, son el 20%. Del total de los glóbulos que están circulando en la sangre, glóbulos blancos, 20% son los linfocitos. ¿Listo? Dentro de los cuales, pues, de ese 20%, los linfocitos T son el 80% de ese 20%. Los linfocitos B son el 15% de ese 20%. Y hay un 5% restante que son unos linfocitos llamados linfocitos NK, natural killer, no son especializados. El 15% son B. 5% se llaman linfocitos NK, no son especializados, hacen parte de estas células que no son especializadas. Ay, Dios. ¿Y qué hacen ahí? El 20% son linfocitos de estos linfocitos, del 80%. Son T. Cogimos a Sofía y le sacamos sangre y le contamos los glóbulos blancos, listo. Y luego diferenciamos cuáles eran unos y otros. Y encontramos que los glóbulos blancos de Sofía, Profesora dice que ya. no, No, yo, profesor. empezamos mostrando ahí. Que ya. Profe, no, es que se ponen chicos así, no. Tacho, acuérdense que estamos en Morfo 3, semestre. Entonces, Samuel. el 20% de esos glóbulos blancos de Sofía son linfocitos. ¿Listo? Y eso de Y luego hago un examen más especial y digo cuántos son T, cuántos son B y cuántos no son ni T ni B. Entonces, normalmente 80% de esos 20% son T, 15% son B y el resto son natural killer. que no son ninguno de estos especializados. Y esos se clasificaron como linfocitos de NK, natural killer. Así es. No, pues ellos sí participan mucho de eso, pero no somos del cáncer. Estos hacen parte ya de este otro grupo de células que no son especializadas. El resto de los glóbulos blancos son células no especializadas y hacen parte de ese grupo. Entonces, ¿cuáles? Neutrófilos, Los neutrófilos, los basófilos los eosinófilos, los basófilos y los monocitos. y los monocitos. En los tejidos, el monocito no actúa. Recuerden que el glóbulo blanco no actúa en la sangre, Es un sino en los conducto. tejidos, en los órganos. Y el monocito no actúa en el órgano tampoco, porque sale de la sangre al órgano y se convierte en macrófago, que es una célula inmensa que está en los tejidos de nuestros órganos y son los mayores comedores de antígenos y de microorganismos extraños. Y estos, aparte de que se comen unas células de estas, van y se las presentan a estos para que reconozcan qué clase de antígenos tienen, para que cuando vuelva a entrar, la destruyan. ¿Sí? O sea que los natural killers también llegan a la... No, nuestros killers son de ese grupo, aunque sean linfocitos, son de ese grupo de allá. Células inespecíficas, células no especializadas. ¿Listo? Lo que preguntabas tú ahora, estas que son células no especializadas, la natural killer, tienen una importancia grande, sobre todo en la etapa de desarrollo del individuo y en las etapas de continuidad de producción de células de nuestros órganos. ¿Por qué? Estas células son células que son vigilantes en cada órgano. ¿Vigilantes de qué? De que si ese órgano está reparando y está sacando nuevas células, que esas células vengan con las características antigénicas iguales a las demás células que tenía. ¿Listo? Si alguna célula se sale morfológica e inmunológicamente, es decir, el aspecto de ella es diferente, o los antígenos de su membrana son diferentes, esta célula lo destruye. Eso se llama, la función de ella se llama función de apoptosis. Nosotros estamos permanentemente en la vida reparando células de nuestros órganos, todos nuestros órganos, reparando, renovando. Muerte programada. O sea, esas células hacen mitosis y reparan.
menos el tejido nervioso, ¿cierto? Si estas pierden capacidad de hacer ese control, Ellas mismas se... no, ¿qué pasa? Dejan pasarse las normales y ese es el origen de la tumoración. ¿Listo? Por eso, de tumoraciones malignas, las que son células normales, que tienen una vida media muy corta, que son anormales funcionalmente, que se desarrollan muy rápido, pero funcionalmente muy mal. Porque hay otras tumoraciones, les dije que en el tejido nervioso, en los órganos del sistema nervioso, ese tejido no se renueva, por ende, ellas no controlan nada, ¿verdad? Pero en el sistema nervioso se dan tumores, ¿cierto? ¿Han escuchado? No. Sí. Tumores en el cerebro. Pero esos tumores no son tumores de los denominados como nosotros malignos. Pero el hecho de que haya un tumor en el cerebro es maligno por el solo hecho de que está ahí. ¿Por qué? Porque está desplazando tejido funcional por tejido que no es funcional. Pero no es maligno en el sentido de que las células no son, digamos, morfológicamente anormales, sino que funcionalmente es una masa de tejido conectivo que está creciendo y dañando a las otras. ¿Sí? Por eso está catastrófico, pues. Pero los tumores cerebrales son catastróficos por eso. Pero el origen no es ese origen maligno que tiene los demás tumores del cuerpo por el no control de los naturales. Esta inmunidad natural con la que nacemos nosotros todos se ha conocido también como la segunda línea de defensa. ¿Cuál es la tercera? ¿Y esta será cuál? La tercera, la primera. La tercera línea de ¿Y cuál es la defensa, la primera? más especializada. Ay, Sofía. Sobrevivió. Pero entonces no hay una primera. Mire la pregunta. No hay una primera. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá una primera línea? Pues debe haberla, ¿no? sí. Debe haberla porque es decir dos y no hay una. ¿Cuál es? La primera línea de defensa ya no es con células, sino con estructuras. La primera línea de defensa son, por ejemplo, la piel, Ah, que no deben entrar ok. microorganismos, las mucosas, las secreciones lagrimales, la saliva, eso. ¿Saben Ah, si son 3 líneas de defensa? Sí, pero las No son celulares. inmunológicas, las que Son 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 de células. ¿Tienes sueñito? Ay, que se cayó el terminal de verdad. No, profe, Sí, pero son hasta ahora uno ya concentrados. está... ¿Qué tal? ¿Tienes Profe, venga, le sueño? pregunto una cosa. Pues no sé si. En las natural Killer. ellas no vienen siendo entonces inmunidad innata. Hacen parte de ahí, pero no son. Son de la especializada. No, No son porque no son las no están especializadas. Así se llaman linfocitos, no quiere decir que, ojo, si una célula le llaman linfocito, no por llamarse linfocito quiere decir que son especializadas. Recuerden que todos los linfocitos se forman en la médula como con estas células, todos se forman. Y todos van migrando por toda parte. Un grupo se queda en el timo, el otro grupo va y se devuelve a la médula y se capacita. Y de los que devolvieron a la médula, unos no se capacitan, que son esos naturales. Y entonces si no se capacitan quedan ahí. No, queda como aquellas en células, ese quedan como porcentaje. estas. Ajá. Pero tiene una función muy importante. La función del neutrófilo es controlar las bacterias, por ejemplo, y fagocitarlas. Porque las bacterias son los microorganismos más frecuentes infecciosos, más abundantes. La función de los eosinófilos es participar en los estados alérgicos, controlar las alteraciones alérgicas. Y los basófilos ayudan en ese proceso. De La las función de alergias. los monocitos y lo que hace el macrófago es comerse lo que sea. Que entre una bacteria, un parásito que tiene más células, ellos lo fagocitan. Fagocitan lo que sea. Es tan particular y la acción tan importante de ellos en ese sentido, porque son células grandes. Imaginen que los monocitos llegan a un órgano y se juntan 10 monocitos y fusionan sus membranas celulares, queda una célula inmensa, por eso se llama macrófago. Y se come lo que sea. Imagínense tan grave esa situación que, por ejemplo, cuando las personas, y eso les va a tocar a ustedes porque es parte de su trabajo, lo que se conoce la neumoconiosis, las personas que trabajan con aerosoles o con tierra o en minas, las partículas del polvo las inhalan, ¿cierto? Y son partículas, o sea, arena, literalmente arena, partículas minerales. Y se las inhalan y ellas van a los alvéolos, van por vía respiratoria y van hasta los alvéolos pulmonares. Y alrededor de la pared de los alvéolos nosotros tenemos muchos macrófagos.
¿cierto? Las células que se llaman células del polvo o macrófagos alveolares. ¿Y sabe qué hacen los macrófagos? Se comen esa tierra, pero no la pueden destruir. Y entonces ellos se quedan en unas células grandes, llenas de tierra por dentro. Muchas. Eso se puede expresar radiográficamente como esas consolidaciones, ¿cierto? Porque ese es el resultado ya de donde los tabiques empiezan a generar fibrosis. Entonces, usted coge un aspirado respiratorio, un paciente de esos, un aspirado, y uno encuentra, o hace una biopsia post-mortem del pulmón, y usted encuentra los alvéolos. Usted mira los alvéolos microscópicos, unos espacios con celulita alrededor, ¿listo? Uno mira eso adentro y uno ve unas bolas así que son los macrófagos llenas de unos puntos negros. Eso se tiñe con coloraciones de plata y de hierro, con unos puntos negros. Usted ve un alvéolo que tiene más o menos unos, son alvéolos muy irregulares, tiene unos 200 micrómetros de diámetro. Y usted ve que aquí adentro hay unas bolas así, tiene unos puntos negros. Eso se ve hasta grotesco, se ve un poquito tenebroso. Esto llena de macrófagos minerales y eso es lo que mata a los pacientes, la neumoconiosis, termina matando pacientes porque el alvéolo no alcanza a expandir para llenarse de aire. Son esas células que están anquilosadas ahí, son casi fósiles celulares. Creo que se cicatrizan ahí. Eso, ahí quedan. Ahí quedan. Tapan el alvéolo. Exactamente. Bien. Nos vamos. Muy bien. Ya lo van Justo 7 de minutos. salud, nada más. Yo quería poner un dedito de una hora. Para el Se lo vamos a pulmón de hacer. algunas. ¿Qué? No mío para que lo vean. Usted se me fue un video en ese momento, ¿no viste?